Bienvenidos, bienvenidos, pásenle, tomen asiento. Es una ocasión muy solemne porque estamos aquí para leer la última voluntad y testamento de nuestro muy ser amado. No sé cuántos de ustedes tienen la experiencia ya de haber atestiguado la lectura de una última voluntad, pero hoy nos toca. Cuando alguien muere, y para que sea válida la última voluntad y testamento, el testador, es decir, la persona que va a dejar los bienes, tiene que morir. Y murió y nos dejó su última voluntad y testamento, que vamos a darle lectura hoy para ver qué es lo que nos dejó, o para ver quiénes son los beneficiarios y quiénes no son los beneficiarios y quedaron fuera de la herencia. Primero es que para que haya beneficios tiene que morir. Tengo que enfatizar eso varias veces. Tiene que morir el testador y luego reparte los bienes. Para explicarles un poco de los beneficios que nos dejó, la herencia que nos dejó nuestro ser amado, quiero empezar con una historia. Es la historia de un señor japonés que se llamaba Mitsuo Fushida. Mitsuo Fushida nació en el 1902 en Japón, era japonés. El abuelo de él había sido un guerrero samurái. Entonces el abuelo inculcó en Mitsuo, le inculcó ese espíritu de guerrero. Y él se ingresó a las fuerzas militares de Japón y fue ascendiendo hasta llegar hasta el nivel de capitán en las fuerzas aéreas de Japón. Tal vez no lo conozcan muy bien o no han oído de él, pero sí han oído de lo que él dijo. Él fue el responsable por empezar la Segunda Guerra Mundial y causar la muerte de millones de gentes por todo el Pacífico. Americanos, mexicanos, centroamericanos, filipinos, las islas y múltiples millones en Japón. Él fue el responsable. Él fue el que empezó todo. Él fue el piloto que iba dirigiendo el ataque sobre Hawái para la base americana, donde estaba toda la flota americana. Y cuando vinieron un domingo por la mañana, cuando los americanos dormían o estaban en la iglesia, todo muy sereno, muy tranquilo, cuando de pronto rompió el silencio con esas tres palabras que cambiaron el mundo: Tora, Tora, Tora. Esa era la señal, la contraseña para atacar. Vinieron y arrasaron con toda la flota americana. Destruyeron casi todos los acorazados, los portaaviones. Quedaron muertos más de 2.400 elementos americanos y destruyeron, como digo, toda la flota. Quedó los Estados Unidos completamente desarmado. Lo bueno es que México vino al rescate y los Águilas Aztecas, el Escuadrón 201, vino a la defensa de los Estados Unidos en el Teatro del Pacífico y especialmente en las islas de las Filipinas. Y fueron los que nos dieron cobertura y estuvieron guardando los cielos contra los japoneses. Hicieron muy buena obra los Águilas Aztecas, el Escuadrón 201 de México. Después de ese ataque en Hawái, el señor Mitsuo Fushida lo mandaron a la isla, su gobierno lo mandó a la isla de Guam,
Es una isla en el Pacífico que queda como a la mitad del camino de Hawái a Japón. Una isla muy estratégica. Ahí fue asignado él. Primero, cuando atacaron a Hawái, recibió 38 balazos en el fusilaje de su avión. Y le rompieron casi todos los cables, salvo uno que quedó como un hilo. Si se rompe ese cable, se hubiera estrellado. Se escapó de la muerte. Cuando estaba en Guam, pasó el tiempo, estaba en Guam cuando los americanos invadieron la isla de Guam. Pero antes de que lo invadieran, a él lo mandó su gobierno a la ciudad, regresaron a Japón y lo mandaron a la ciudad de Hiroshima. Cuando llegó a la isla, a Hiroshima, y el ataque fue sobre Guam, no pudieron repeler a los americanos y perdieron los japoneses. Y como es la costumbre y la tradición samurái, todos los oficiales cometieron lo que se llama seppuku. Se destriparon. Eso le hubiera tocado también al señor o al capitán Mitsuo, pero su gobierno lo había movido. Cuando estuvo en Hiroshima, lo mandaron a preparar las defensas contra la invasión americana, para ese tiempo ya la invasión americana, y el 5 de agosto, esa fecha, el 5 de agosto de 1945, lo llamaron a otra ciudad, como a 500 millas de allí. Entonces fue y pasó la noche en la otra ciudad, y en la mañana despertó a las noticias que cambió el mundo. Se había estallado la bomba atómica, la primera vez en la historia del mundo. Ni los americanos sabían exactamente cuánto daño iba a hacer. Los que iban en el avión americano y dejaron caer la bomba esa que le llamaron Fat Boy sobre Hiroshima, empezó a envolverse el cielo como un libro, como dice en Apocalipsis. Y ellos no sabían, nadie sabía si iba a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y acabar con todo el universo. No sabían. Los que iban en el avión sintieron el golpe y los levantó y los movió. Pero sí paró. Pero acá abajo quedó destruida completamente la ciudad de Hiroshima. Casi todos murieron. Quedó aplastada la ciudad. Y el señor Mitsuo se había escapado de la muerte otra vez. Y al ver lo que estaba pasando, sentía la culpabilidad de que él había empezado todo esto con esas palabras, Tora, Tora, Tora. Cuando vio a su propia gente incinerada, quemada, tantos que murieron, se sentía tan culpable, tan culpable. Después lo mandaron otra vez a Hiroshima para hacer una evaluación, a ver qué es lo que iban a hacer. Estuvieron ahí algunos días y lo regresaron a Tokio. A él no le pasó nada, pero a todos los demás oficiales y soldados que fueron con él para evaluar la situación en Hiroshima, todos se enfermaron con radiación atómica y casi todos murieron. Otra vez se había escapado de la muerte. Se regresó a Japón y lo llamaron a ser testigo a bordo del acorazado americano llamado Missouri. Cuando los japoneses se entregaron, se rindieron completamente sin condiciones al general MacArthur. Él estuvo allí y vio eso. El general MacArthur destituyó al emperador japonés, porque el emperador, aparte de ser el que gobernaba, también era Dios y la gente lo adoraba, lo veneraba como Dios. Pero MacArthur lo quitó y les escribió toda una constitución nueva, leyes nuevas
que daban libertad a todo hombre y a toda mujer. Y luego mandó un telegrama al presidente Truman pidiéndole, ya no envíen más políticos a Japón, envíen misioneros, envíen misioneros. Mitsuo, después de que atestiguó todo eso, se sentía completamente derrotado, se sentía que todos los días eran oscuros, estaba lloviendo todos los días en su vida. Se regresó a su tierra donde él y la esposa se pusieron a criar gallinas. Este guerrero samurái ahora anda cuidando gallinitas. Se sentía tan terrible, tan mal y tan culpable, porque Japón quedó destruido. Y no solo Japón, las Filipinas, China, la gran China. Los japoneses habían arrasado con China también. Llegaron hasta los Estados Unidos, bombardearon aquí en San Pedro y en Santa Bárbara, pero no invadieron porque el general, el jefe del conjunto militar, dijo, no, todavía no estamos preparados para eso porque en los Estados Unidos, detrás de cada árbol, hay un arma. Y por eso no invadieron, se esperaron. Si hubieran invadido, ahorita anduviéramos hablando japonés. Allá se encontraba criando gallinas cuando lo llamaron los americanos, lo llamaron como testigo a los tribunales de crímenes de guerra. Él no entendía esto, porque la ley y la tradición del samurái es guerra, y hay que ser cruel y matar y destruir a tu enemigo, lo cual él había hecho. Y no entendía por qué ahora los querían tratar como criminales. Él se decidió a buscar pruebas, porque él sabía que los japoneses se habían portado bien, honorables, honrados. En eso que fue a Tokio para los tribunales, vio que estaban desbordando 150 presos japoneses que habían sido liberados. Reconoció a uno de ellos y fue y platicó con él y le preguntó, ¿cómo te fue? ¿Cómo te trataron? Dice, nos trataron muy bien. Dice, ¿no te torturaron? No. ¿A cuántos mataron? No mataron a nadie. Esto no entendía él, no podía entender eso. Dice, además le presentaron a una señorita, a una joven, que los atendía, los cuidaba a los heridos. La joven se llamaba Peggy Covell. Peggy Covell. Y los presos le decían a Mitsuo, nos trató como si fuéramos familiares, como si fuéramos de la familia, el cuidado, la atención que nos dio. Entonces él se dio cuenta que los padres de Peggy habían sido misioneros en las Islas Filipinas y que los japoneses los habían matado. Pero antes de matarlos, los padres de Peggy pidieron media hora para orar. Le estaban diciendo a Mitsuo, pidieron media hora para orar. Los japoneses listos con la espada samurái para ejecutarlos. Y ellos se pusieron a orar y pedir perdón por sus verdugos y de hablarles del amor de Cristo. Esto no podía entender Mitsuo, pero ¿cómo? Y ahora, esa señorita, hija de esos misioneros asesinados, mártires por el Evangelio, ahora cuidaba al enemigo. Esto no podía entender. En eso alguien le dio un tratado, un panfleto que traía el testimonio de un cierto Jacob de Chasser, Jacob de Chasser, un americano, que había escrito un librito que se intitulaba Fui preso en Japón. Y ella daba su historia de cómo su avión cayó y lo capturaron, lo tuvieron preso, lo torturaron, por poco lo matan. Pero ahora era misionero a Japón. Esto no podía entender el señor Mitsui, porque ya no era capitán. Alguien
le dio una Biblia. Y al leer la Biblia, se encontró con Cristo. Se encontró con Cristo. Y encontró que era heredero, que su nombre estaba escrito en la última voluntad y testamento del Señor Jesucristo, donde dice: tendré misericordia con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cancela la deuda. Heredó el perdón. Heredó el perdón. Se dio cuenta que era heredero. Recibió misericordia. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Y leyó en Lamentaciones, dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nunca su misericordia se ha agotado. Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Recibió misericordia, no recibió el castigo que merecía. Heredó misericordia, heredó perdón, heredó misericordia y más, heredó gracia. Gracia, ¿qué quiere decir gracia? Misericordia quiere decir no recibir el castigo que merecemos. Gracia quiere decir recibir las bendiciones que no merecemos. Recibió gracia. Le esperaba deshonra, vergüenza, fracaso. Pero leyó en Juan capítulo 1, verso 14, donde dice: ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir gracia sobre gracia? Es como cuando va uno a la playa y ve que llega una ola y detrás de esa ola viene otra ola y otra ola. Y el tiempo que estés allí, las 24 horas, toda la semana, todos los meses, los años, siguen llegando las olas. Eso es la gracia de Dios. Gracia sobre gracia sobre gracia. Nos dice en Efesios, leyó el señor Mitsuo, leyó: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos salvó, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Jesucristo en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Recibió perdón, misericordia, gracia. Él pensó que ya los dioses se habían olvidado de él, mas encontró uno que le dejó la herencia: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Esperaba vergüenza, escarnio, menosprecio, pero leyó en los Salmos donde dice: entre jubilosas voces de alegría serán conducidas al palacio real. Encontró gozo, alegría, regocijo y fue conducido hasta la presencia del Rey de Reyes. Leyó en Isaías donde dice: yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Él esperaba ser preso y esclavo, mas encontró donde Cristo le dice y le da su herencia: ya no te llamo siervo, sino ahora te llamo amigo. En San Juan capítulo 15. Esperaba ser atacado, acosado, atormentado. Y leyó en 1 de Juan capítulo 2 donde dice: si alguno ha pecado, Tora, Tora, Tora. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo.
se dio cuenta que tenía un defensor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, un defensor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Esperaba haber perdido toda su herencia, y se dio cuenta en Romanos que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Él esperaba la muerte. Se dio cuenta que Jesucristo le dice: te permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice: el que venza no sufrirá el daño de la segunda muerte. La segunda muerte, ¿qué es eso? La segunda muerte. Morimos aquí, pero algún día vamos a resucitar. Los que mueren en Cristo inmediatamente están en la presencia de Dios, pero los que mueren sin Cristo van a un lugar a esperar. Dice: no sufrirás de la segunda muerte. Te daré a comer del maná escondido y te daré también una piedrita blanca. En ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Un nombre nuevo. Ya no te llamas Mitsuo, el Tora. El responsable por la muerte de tanta gente, el sufrimiento y tortura de tanta gente, niños. Un hombre nuevo. Más. Ya no vas a estar cuidando gallinas. Le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono. Oh. Vamos a aclarar quién es el testador. Caifás, el sacerdote supremo, dijo a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Cristo nos dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Él pagó por la herencia que habíamos perdido. Cuando Adán y Eva pecaron, le dieron la escritura por el mundo y su plenitud que Dios les había dado. Esa era su herencia, pero al pecar le entregaron todo a Satanás. Vino para dar su vida en rescate, a pagar por todos, para no perder esa herencia. ¿Quiénes son los herederos junto con Mitsuo? Todos, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, nos dice en San Juan. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, será heredero, será salvo. Pero la pregunta más importante en este día es: ¿quiénes no son herederos? No son herederos. Nos deja en la última voluntad y testamento, nos deja también, ahí están quienes no son herederos, quienes no van a recibir el beneficio. Dice: también vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante a Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros, a ver si allí estamos los herederos. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida, el libro de los herederos. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos. ¿Se acuerdan todos los que murieron en el mar? Que Mitsui causó la muerte de ellos. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían en ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras.
conforme a sus obras, conforme a lo que había hecho. Torah, Torah, Torah. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. No son herederos. La pregunta entonces es, ¿eres heredero de este gran patrimonio que costó la vida del Hijo de Dios? ¿Serás beneficiario o no? Es muy fácil. Para entrar a la familia dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo, será heredero, será hijo de Dios. Te invito, pásale, entra, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida con los demás herederos, hijos de Dios, beneficiarios de las grandezas, del perdón, misericordia, gracias de Dios. Déjame orar por ti. Y hermano mío que me escuchas, disfruta y proclama que es libre. Todos pueden ser herederos, solo tienen que aceptar a Cristo. Te invito a que hagas esa invitación. Escríbeme, mándame decir que tomaste esa decisión. Padre Santo, te doy gracias hoy por habernos hablado, por esta gran herencia que nos dejaste, que tú fuiste el gran testador y nosotros somos los beneficiarios de tal patrimonio, la vida eterna. Te pido por aquel que está haciendo esa decisión hoy de ser llamado hijo de Dios. ¡Qué privilegio! Y te pido por tu pueblo, Señor, por todo el mundo, bendícelos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.